Bueno, el tercer ejercicio del trabajo es muy claro en lo que tenemos que hacer. Nos dan un listado, pues bueno, aquí ya en el trabajo está debidamente organizado, pero falta un detalle y es el estado financiero y el estado de resultado. Estado de resultado y el estado de situación financiera. Según lo que vimos en clase, el estado de resultado pues deriva de la sumatoria, que lo tenemos acá, de la sumatoria de los códigos que empiecen por 4, 5, 6 y 7. Y el estado de situación financiera resulta de los códigos que terminen en 1, 2 y 3. Entonces, aquí previamente nosotros ya tenemos organizado el conjunto de datos por su respectivo código. Entonces, simplemente lo que tenemos que identificar pues es el primer dígito. Entonces, si queremos hacer el estado de resultados, entonces nos vamos al Excel, vamos a colocarlo en otra pestaña, el estado de resultados. Lo que tenemos que hacer es la sumatoria, estado de resultado de los ítems que empiecen por 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Entonces en este caso pues nos devolvemos a la primera pestaña. Entonces, ¿cuáles empiezan por 4, 5 y 7? Aquí como ya está debidamente organizado, pues nos damos cuenta que es esto que tenemos acá. Y esto lo vamos a pegar acá. Bueno, aquí lo corregimos que este es el código, este es el nombre y como tal aquí tenemos pues la cuestión de si es débito o crédito. Vamos a copiar esto aquí mismo. Como se ha visto en clase, pues bueno, esto también se llama a veces deber. El haber. El haber. Ajá. Entonces básicamente, bueno, ya la codificación nos damos cuenta que empieza en 4, 5 y hay estos que son de 6. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es la sumatoria. Pues en esto, digamos, Excel es muy práctico porque simplemente arrastras que tienen la sumatoria. Le podemos dar formato a esta tabla, colocarlo en formato moneda. En este caso, pues lo podríamos trabajar con la moneda local, que es signo pesos. O sea, podemos hacer de esta manera, darle un formato rápido a la celda, formato de celdas. Entonces vamos a decir que es una moneda, en este caso pues es el peso colombiano, pero nos pasamos peso, peso español, ajá, vamos a colocarle esto. Lo mismo vamos a hacer con esto, vamos a colocar el formato. Ujú, y listo. Y aquí aplicamos aquí arrastramos la forma. Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestro estado de resultado, que es esto que tenemos acá, estado de resultado. Posteriormente, para lo que nos pide es el estado de situación financiera. Entonces, básicamente, según lo que vimos en clase,
es agarrar o seleccionar los códigos o las codificaciones que empiecen por uno, 2 y 3. En este caso, uno, 2 y 3. Esto, bueno, vamos a colocarlo tal cual. En este caso, este es la situación financiera. Vamos a seleccionar los que empiecen por uno, 2 y 3. En este caso es hasta acá. Abrimos la hoja y seleccionamos. Agrandamos un poco más esto, detalle, y aplicamos formato. Vamos a aplicar directamente a las dos columnas, formato de celdas, que es una moneda. Vamos a trabajar con el peso colombiano y acá hacemos la sumatoria. Listo, y aquí arrastramos y listo, obtenemos nuestro total. Bueno, básicamente eso es lo que se tiene que hacer para la primera parte del punto. Después tenemos que realizar una infografía que exponga un poco acerca de los NIF. En este caso, pues la cuenta está acá, el link, el cual pues lo realizamos en Canva y el respectivo juego. Aquí pues es muy importante la recomendación de que debe iniciarse sesión en Kahoot para visualizar el video. Si de lo contrario, pues le va a pedir el acceso. Vamos a observar un poco la infografía que se desarrolló. En este caso, pues cerramos esto. Aquí tenemos una herramienta muy importante para este trabajo, que es la cuestión de la página PUC, de la codificación. Pues también podemos observar que lo que se dijo en clase, pues es cierto. O sea, se puede corroborar que los primeros tres corresponden los primeros tres corresponden al estado de situación financiera y los restantes corresponden al estado de resultado. Ujú. Aquí pues es llamativo, pues bueno, que toda esta codificación está dividido, digamos, según la clase. Entonces aquí están las respectivas fuentes, que es básicamente cómo se debe hacer en la clasificación o de la tabla. Aunque ya en el documento como tal pues ya estaba filtrado. Vamos a hablar un poco de estos. Entonces, la adopción de las normas internacionales de información financiera. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es asegurar que los primeros estados financieros eh, sean, digamos, de una forma globales, ¿sí? Porque básicamente, pues a medida que iba creciendo la economía mundial y el grado de industrialización, pues también se tenía que leer como que existir un mismo lenguaje de tal manera que pues digamos que las personas, digamos a la globalización de la economía, la persona de determinado país debería tener como que pues una lectura clara de los estados de cuenta, así estuviera en otro país. O sea, básicamente es como un lenguaje general de tal manera que pues cualquier persona que esté en el mundo de la contabilidad entienda como tal el objetivo de esos números, ¿sí? Porque si usted no le da un sentido a los números, pues como que simplemente sea como que se quedan en números.
¿sí? No tienen un significado real y no puedes, digamos, que concluir algo. El alcance, pues una entidad aplicará las NIF en sus primeros estados financieros conforme a las NIF y en cada informe financiero intermedio. Sí, básicamente por lo que mencioné anteriormente. Los primeros estados financieros conforme a los NIF son los primeros estados financieros anuales en los cuales la entidad adopta los NIF mediante una declaración explícita y sin reservas contenida en tales estados financieros del cumplimiento del NIF. Eh, la finalidad de los estados financieros, bueno, aquí tenemos el ítem 3 y 4, pues no lo vamos a abordar. Básicamente es, como mencionaba anteriormente, sí, es una forma globalizada, pero también es una forma estructurada de interpretar esa información numérica para que pues sea útil a usuarios a la hora de tomar decisiones económicas. Vuelve a ser una retroalimentación. Si no se tiene la información debidamente organizada, simplemente vamos a ver, o la persona que nos asesore contablemente, simplemente va a haber una columna llena de números. Por lo tanto, pues es importante, o digamos que la importancia de las NIF es para darle estructura y también orden a esos números, de tal manera que pues, se pueda tomar una decisión, si saber el estado de una empresa, si vamos para adelante o si estamos, digamos, más cerca al fracaso, porque si, digamos, hay números rojos, digamos, tú puedes disponer de estrategias económicas para mejorar los números. Entonces, esa es la importancia como tal, no solo de la contabilidad, sino también de estas normas. ¿Sí? Entonces, los estados financieros proveen información, activos, pasivos, patrimonio neto, gastos e ingresos, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo. Entonces, ¿cuándo se debe aplicar la NIF? Es una pregunta muy importante. Entonces, eh, esta información básicamente dice que debe aplicarse en los primeros estados financieros, que el balance de apertura basado en el NIF es el punto de partida para todos los periodos subsecuentes. Contables bajo NIF, las entidades deben preparar un balance de apertura, ¿sí? O sea, cuando se hace la transición, pues debe haber como un balance de apertura y posteriormente se debe seguir al pie de la letra, pues, digamos, estas normas. Los requisitos de reconocimiento y medición de la NIF es guiado por el objetivo de estados financieros de suministrar información acerca de la situación financiera que sea útil a una amplia gama de usuarios al tomar sus decisiones económicas. El balance de apertura contiene todos los activos y pasivos requeridos por la NIF, por ejemplo. ¿Sí? O sea, es muy importante pues que cuando estamos hablando, cuando hacemos la transición, eh, digamos que si estamos haciendo una determinada empresa decide someterse a estas normas, es muy importante tener en cuenta estos aspectos, que hay que tener, digamos, presentar un informe inicial que contenga todos los activos y pasivos requeridos. En este caso, pues en los activos con relación a arrendamientos financieros, activos y pasivos con relación a definición de planes o beneficios de empleados. En este caso, pues, ojo, hay que tener en cuenta las secciones que se excluye de activo y de pasivo, por ejemplo, las cuentas por cobrar, por ingresos donde los riesgos y títulos de propiedad no han sido transferidos al comprador. Eh, También hay que tener en cuenta, digamos, que la clasificación, cómo clasifica qué es un activo y qué es un pasivo según el NIF. Entonces, activos y pasivos que hayan sido compensados, que no cumplen los criterios para compensación permitidos por las NIF. Eh, Miden todos los elementos de acuerdo a la NIF, por ejemplo, beneficios obligatorios a los empleados de acuerdo a las NIC, impuestos diferidos de acuerdo a las NIC 12, NIC 19 y NIC 12. Entonces, el requerimiento de medición de activos y pasivos con base NIF incluye la aplicación de los requerimientos NIF relacionados con deteriores y conversión de moneda extranjera. Las políticas contables aplicadas en los primeros estados financieros en NIF. Entonces, los criterios para la selección de políticas contables, es relevancia y confiabilidad. Muchas decisiones sobre políticas contables dependen de las circunstancias, aunque algunas son de pura libre elección. Algunas de estas decisiones que dependen es del porcentaje de conclusión versus un contrato concluido, método de depreciación, identificación, especificación o FIFO para inventarios. Las divulgaciones requeridas.
Entonces, los primeros estados financieros bajo NIF deben incluir una reconciliación. Ojo, hay que tener en cuenta, hay que tener haciendo una retroalimentación, hay que tener una reconciliación y hay que tener, digamos, una listado de activos y pasivos según las normas NIF. O sea, porque normalmente, así como estructura las cuentas, también estructura algunos términos. Eso es de vital importancia. La utilidad neta según PCGA anteriores a NIF para el último periodo más reciente de los estados financieros. Las conciliaciones deben proporcionar suficiente detalle para que los usuarios puedan entender los ajustes materiales realizados en el balance. Y claro, hay que tener una claridad de las cuentas. Diferencia entre los NIF y las normas contables locales. Ojo, eso es muy importante. Entonces, eh, digamos las diferencias es, en este caso, pues en la columna derecha tenemos las locales y en el caso de la izquierda, las locales y en el caso de la izquierda tenemos, bueno, derecha locales, derecha NIF, perdón, e izquierda locales. Entonces, básicamente es la comparabilidad de la información financiera a nivel global, lo que se ha venido a lo largo de este video. Básicamente ese es el objetivo primordial de las NIF, ya que si lo hacemos pues a nivel local no es lo mismo que, digamos, llevamos la contabilidad aquí en Colombia como se lleva en Inglaterra, o como se lleva en Estados Unidos. Entonces siempre hay que tener como un lenguaje universal, en este caso son las NIF. Los asuntos contables derivados de la adopción de las NIF pueden ser a veces complejos, claro está. Entonces hay que tener en cuenta la utilidad neta, eh, hay que tener en cuenta que las cifras que resultan de la adopción del NIF pueden ser muy diferentes a las cifras previamente reportadas, con lo cual pues no quiere decir que los, digamos que la contabilidad esté mal hecha, sino digamos que la variabilidad de los parámetros pues digamos afectan el resultado. La depreciación de activos fijos, la revaluación de activos fijos, consolidación de estados financieros, impuestos diferidos, instrumentos financieros, reconocimiento de ingresos. ¿Sí? Impactos de la adopción de las NIF, es muy importante. Entonces, hay un impacto estratégico contable en los procesos internos, en la presentación de informes y en los sistemas de información. El impacto estratégico es cambiar la estrategia del proceso de adopción del NIF, evaluar los desafíos y los beneficios de la adopción, evaluar el estado actual de preparación de la organización. En este caso, pues es muy importante tener en cuenta que una empresa arbitrariamente no puede hacer este cambio, sino básicamente tiene que ir un estado de transición para digamos, aplicar esta normativa. Sí, aquí habla mucho de la preparación de la organización. Probablemente si la organización no está organizada, pues lo más probable es que digamos que la aplicación de la norma tienda un poco a fracasar debido a esa falta de preparación. El impacto contable, entonces se amplía el criterio contable para determinar cómo se reconoce y mide una transición, enfoque en la sustancia económica de las transacciones, inclusión o inclusión de pasivos, ingresos y gastos según definición y criterio de conocimiento de la NIF. Entonces, ¿cuál es el impacto en los procesos internos y en la presentación de informes? Entonces, cambio en los códigos contables, modificación de los reportes y desempeño de indicadores, aplicación de las normas NIF en la matriz y en todos los subsidiarios a nivel mundial. ¿Sí? El impacto en los sistemas de información pues, va a requerir que las organizaciones adecúen los sistemas de gestión para las transacciones como para la información, ¿sí? Que tengan capacidad de almacenamiento, conversión y reportes. El impacto estratégico, cambiar la estrategia del proceso, evaluar los desafíos y los beneficios de la adopción, evaluar el estado actual de preparación de la organización. El impacto contable, eh, se amplía el criterio contable para determinar cómo se reconoce y mide una transacción, enfoque de la sustancia económica de las transacciones, inclusión o exclusión de activos, pasivos, ingresos, según definición y criterio de reconocimiento de las NIF. Bueno, básicamente, bueno, aquí también hay algunos retos que hay, pues entre los cuales podemos destacar
tipo de programa educativo necesario según sus características, pues es muy importante capacitar al personal para la aplicación de esto, este tipo de normas, implementar una estrategia de comunicación interna y crear conciencia. Eso es muy importante, sobre todo la de crear conciencia, porque el ser humano es muy reticente a los cambios, entonces por esa razón muchas veces nos oponemos a ellos y muchos empleados van a decir, pero bueno, realmente pues si algo está funcionando, ¿por qué nosotros debemos cambiar o por qué debemos adoptar otro sistema? Básicamente hay que crear conciencia digamos, en las personas encargadas de esta parte, de tal manera que la transición pues no sea una transición brusca, sino sea una transición eh, viable, ¿sí? De tal manera que pues que los empleados no se sientan a disgusto con esta normativa. Y también hay que hacerles entender, bueno, de que primero prima el beneficio común y después el interés personal y también explicar un poco de los beneficios, de las ventajas que tiene este tipo de normas, ¿sí? Ya que pues permite, digamos, globalizar una empresa, digamos, hablar un mismo lenguaje, ¿sí? O sea, tanto lo económico con empresas de otros países. Bueno, mi nombre es Dairo Flores y pues esta es como tal la presentación acerca de el tercer punto en los cuales hablamos de los estados de cuenta, los estados financieros y alguna introducción, una breve introducción, muy breve introducción de cómo son las normas NIF, básicamente cuáles son los beneficios, cuáles son los retos y digamos que cómo se realiza el primer informe cuando se hace la transición de, digamos, de una normativa local a una normativa ya general o global, como lo llaman en Internet.